Lo que voy es a apagar la luz de ahí. Oh. Gracias, Maya. Se ve mejor. Con esta sí. La perfecta. Estoy ahí. Sí. Suele ocurrir. Muy bien, bueno. Buenas tardes. Bueno. Queremos aprender a expresar bien pienso. Un buen aprendizaje. A la profe que se tiene que hacer bien mejor. Gracias, Graciela. Bueno, buenas tardes a todas. Ya nuestra última clase, aquí. Todavía nos queda una visita en Osuna, pero bueno, bienvenida a toda esta última clase. Como siempre, vamos a seguir nuestro programa y hoy sí que voy a estar aquí sentada, así que si cualquier cosa, si no veo una mano levantada, cualquier cosa me podéis parar en cualquier momento, que en eso no cambia absolutamente nada. Hoy ya digo la última clase, la clase número 3, que íbamos a hablar, porque la protagonista de este taller ha sido Osuna. Hemos ido hablando de ella todo el tiempo, pero también hemos estado hablando prácticamente de todo. Entonces, esta clase nos íbamos a centrar un poquito más en la ciudad y vamos a aterrizar completamente en Osuna, de manera que también abonamos un poco el terreno a la visita que vamos a tener el sábado 15 de noviembre y veremos parte de lo que vamos a ver allí, o por lo menos una zona. Esto, como siempre, traigo a colación un poco de la clase anterior para que retomemos ese hilo. Teníamos las universidades menores, esos pequeños centros, uno de los cuales era obviamente nuestra ciudad, nuestra Osuna. Y ya digo, hoy vamos a entrar en ella. La semana pasada sí es cierto que nos concentramos principalmente en lo que era la universidad y en la importancia que había tenido la universidad, no solo para Osuna, sino para otras pequeñas ciudades, esas que veíamos en el mapa y que posicionó esa ciudad en época renacentista como un gran centro cultural. Pero Osuna no fue solamente universidad, aunque gracias a ella principalmente floreció, pero no fue solamente universidad. Por eso hoy íbamos a hacer un recorrido histórico de la mano de una familia principalmente. De hecho, voy a empezar un poco por el final, porque me gusta darle la vuelta a las cosas. Entonces, de esta persona que tenemos aquí, este retrato, ya he hablado antes un poquito, pero es como el final del gran apogeo de la ciudad de Osuna. Él es Mariano Tellez Girón, es el 12º duque de Osuna y será con él que acabe todo. Bueno, el ducado de Osuna realmente sigue existiendo, pero con él acabará el gran ducado de Osuna tal y como se conocía y sobre todo la fuerza de esa familia, los Tellez Girón, y la importancia que Osuna tuvo para ellos y ellos para Osuna. Entonces, aquí está un poquito más joven, es de 1833, de hecho un poco antes de ser duque, y si algo tiene, algunas frases acompañan a la historia de esta persona, del 12º duque de Osuna, son algunos epítetos pues, muy grandes, eso. De hecho, Osuna el Grande, se lo conoció durante toda su vida, grande de los grandes de España, eso era algo que a él le encantaba oírselo decir, sobre todo en la corte de San Petersburgo, pero también hay una acepción que no es quizá tan buena y que de hecho ha perdurado en el tiempo para referirse a gente o a una persona que es muy despilfarradora o muy manirrota. Una frase española que es ni que fueras Osuna también se basa en esta persona, en el cuando es
derrochando el dinero de una manera prácticamente sin control, esa frase pues hasta incluso en nuestros días se sigue manteniendo. De hecho, es el nombre de Mariano Tellet Girón, está, pues eso, es sinónimo de ruina, de la ruina de la casa nobiliaria más importante que tenía España en el siglo XIX, que se dice pronto, y de hecho una de las mayores casas nobiliarias que había en Europa en aquel momento. Es eso, era despilfarrador, era fastuoso y desde luego era una persona o una personalidad bastante interesante. Esto es un poco de algunos de los títulos que tiene esta persona cuando los hereda. Sí es cierto que él no estaba llamado a ser duque de Osuna, él era un... Es una connotación muy negativa, pero de hecho siempre se lo dijeron, era el segundón, era el segundo hijo, pero la muerte prematura de su hermano hizo que él heredara todo lo concerniente al ducado de Osuna y ya digo todo alrededor, porque era duque de Osuna, pero también era duque de Gandía, duque de Béjar, duque de Arcos, duque del Infantado, que no es algo menor, duque de Medina de Rioseco, duque de Benavente, por su abuela, duque de Pastrana, duque de Extremera, de Francavilla, de Plasencia y duque de Lerma, que también el ducado de Lerma históricamente ha sido muy, muy importante. Esto en cuanto a ducados, solo ducados. También, obviamente, tenía título nobiliario fuera de lo que era el territorio actual español. Esto es en Italia. Era príncipe de Éboli y de Esquilache, era príncipe de Mélito, además de, obviamente, multitud de marquesados, condados, vizcondados. En total, que me he ido muy rápido. En su persona tenía 8 grandezas de España de primera clase y era 20 veces grande de España. La idea de grande de España es, bueno, generalmente está ligada a un título nobiliario, pero no todos los títulos lo tienen. Y esa grandeza de primera clase está limitada a muy, muy pocos títulos. Para ponernos un poco en contexto de lo que tenía él en el siglo XIX, el duque de Alba, o el ducado de Alba, en este momento, acumulaba exactamente 7 grandezas de España de primera clase, estaba un poquito por debajo, y 14, era 14 veces grande de España el duque de Alba de su momento. De hecho, una de las personas que en la historia española más títulos ha tenido, que ha sido justamente la 19ª duquesa de Alba, Cayetana Fitzgerald, que murió hace poquito relativamente, ella era 6 veces grande de España y tenía 12 grandezas de España. ¿12 o 14? ¿12? 12 o 14, no, 14 creo. Grandezas de España. Es por que nos pongamos en contexto de qué persona estamos hablando. Es decir, lo que acumula este personaje como personaje decimonónico. De nuevo, estamos viéndolo un poco a él. Ya digo, es sucesor de su hermano, Pedro de Alcántara, que era el que da como 12º duque de Osuna en 1844. Siempre tuvo esa cosa de ser no solamente el segundón, sino el que no estaba llamado a ser duque. Su hermano era una persona intelectual, estaba muy bien considerado, era una persona que además físicamente era una persona bastante atractiva, o por lo menos eso se decía en la época, mientras que Mariano, pues me temo que no lo era tanto, no tenía esa inteligencia de la que, bueno, se presumía que tenía su hermano, físicamente no tenía las cualidades que tenía su hermano, entonces quizá eso también le pesa algo, aunque sí es cierto que siempre se ha dicho que tenían una relación muy, muy cercana y que de hecho la muerte prematura de su hermano fue algo que le marcó. Pero realmente era una persona que, si hacemos caso a las crónicas de la época, que lo llamaba mucho por todo lo que acabo de contaros, era una persona que se sentía muy a gusto consigo mismo, podemos decirlo así. Él, además de, bueno, podía haberse dedicado a ser lo que era el mayor terrateniente que había en lo que era la corona hispánica en aquel momento, pero sobre todo tuvo una gran labor diplomática, como embajador y como representante español en diversas cortes en Europa. Primero, de hecho, antes de ser duque, ya fue el embajador español en la coronación de la reina Victoria de Reino Unido. También estuvo en la boda de Napoleón III con Eugenia de Montijo en París. Luego se vuelve a España. Él está yendo y viniendo de España, está también
En Bélgica, sobre todo, va a ser donde más esté. Después, una de las épocas más importantes y además de las que tenemos más registros es cuando es embajador extraordinario en San Petersburgo, porque con Fernando VII se rompieron las relaciones entre lo que era el Imperio ruso y el Imperio español y él logró recuperar esas relaciones y lo que se cuenta de su vida allí pues era espectacular, de las fiestas que hacía, que además pagaba de su propio bolsillo, de todas sus propiedades que tenían que estar diariamente acondicionadas como si él fuera a ir a comer. De hecho se dice que su cochero bajaba todos los días por si tenía que recogerlo, aunque se supiera que estaba en Rusia. Bajaba de todas sus propiedades en España, tenía que bajarlo. Se tenía que servir la comida como si él fuera a venir. Y así que todo eso, pues obviamente supone un desembolso económico importante, además de esas fiestas. La última gran representación que le hace es la boda del futuro Kaiser Guillermo II en Alemania. Y sí es cierto que después de esa boda él ya no va a volver a España, sino que se va a quedar en una posesión muy querida para él en Bélgica, donde finalmente muera. De hecho, eso muere un poquito después en Vauban, su castillo predilecto que heredó de su madre. Y bueno, yo pongo un poquito sobre su patrimonio, porque él tiene una cosa muy particular. Antes he hablado de 20 veces grande de España, tiene pues más de 50 títulos nobiliarios. Con él se da algo muy particular que no había pasado antes, y es que se produce la desamortización y la ley de mayorazgos se pierde. Eso significa que todas las propiedades ligadas a un título en ese momento dejan de estar ligadas a un título en España y son para su persona. Por eso no solamente puede despilfarrar, sino que sobre todo puede perderlas. Igual que antes no se podía hacer, o antes era prácticamente imposible que se perdiera alguna propiedad, no se podía embargar, no se podía hacer nada de eso, con él sí. Y me temo que su estilo de vida hace que lo pierda absolutamente todo. De hecho, bueno, no estamos hablando de propiedades, aquí hablo solamente de lo que es dinero. Se decía que él había heredado 5 millones de pesetas cuando adquiere el ducado y cuando muere debe 43 millones. Así que sí, fue algo, tuvo que ser espectacular este hombre. De hecho, de la casa de Osuna le hereda una de las colecciones de arte más importantes que existía, gran parte de ellas, de hecho, estaban en sus propiedades de Osuna, sobre todo también en la Colegiata. Tenía sobre todo 26 obras que eran espectaculares, de Goya, Carreño, Van Dyck, Rubens, Madrazo, y bueno, palacios dentro y fuera de España, que ya digo, siempre listos y por desgracia, pues perdidos. Sí es cierto que no es una persona solamente egoísta, también tenía fama de ser muy agradecido, de hacer muchas donaciones, de no preocuparse por el dinero, quizás eso lo podemos entender, y no cobrar diezmos, no cobrar alguna de las deudas que tenía, simplemente por la idea también de amabilidad y de ayuda, aunque, ya digo, era una persona que se quería bastante a sí misma. Él muere sin descendencia, sí que estaba casado, pero nunca tuvo hijos, y sus títulos en ese momento es cuando se reparten entre numerosas casas reales españolas. ¿Por qué? Pues justamente por la acumulación de títulos que tenía. La corona española se mete porque uno de sus herederos directos era el duque de Alba, y obviamente el ducado de Alba quería todo lo que tenía el ducado de Osuna, y la corona española no se lo permite. Pensar que una persona pudiera acumular 15 grandezas de España de primera clase y más de un centenar de títulos nobiliarios, pues obviamente a la corona no le hace ninguna gracia, y lo que hizo es pues eso, ir dividiéndolos. Parte de los bienes que se subastan por esa, ya digo, ridículamente enorme deuda que él deja a su muerte, se van cogiendo por diferentes estamentos, tanto públicos como privados. Una de ellas es la biblioteca del Duque del Infantado, que era espectacular, y esa sí que la adquiere el Estado español, y actualmente toda esa colección está en la Biblioteca Nacional en Madrid. Sí es cierto que los duques también el ducado del Infantado sigue existiendo en nuestros días, y la familia que adquiere ese ducado, que son los Arteaga y Lazcano, con el tiempo empiezan a recuperar parte de las propiedades que había tenido históricamente el ducado del Infantado para volver a tenerlas. Y sí es cierto que con relativo éxito, algunas sí. Es cierto que otras no, y ahora después hablaré de una de ellas bastante importante.
Vamos a hablar un poco eso, de sus propiedades. Esto es para que nos hagamos una idea de por qué Osuna, siendo un pequeño pueblecito sevillano, tiene la importancia que tiene, y vamos a ver lo que vamos a ver el día 15. Y es que esto es simplemente una muestra de lo que esa persona radicada en Osuna va a tener por todos sitios. Esta es una muestra del Capricho en la Alameda de Osuna en Madrid. No fue construida por él, la heredó de su abuela y, bueno, no sé si lo conocéis, es espectacular, y también pues eso, es un palacete maravilloso. Su abuela, de la que luego hablaré, pues fue también una enorme mecenas, sobre todo mecenas de Goya, y tenía, bueno, un sentido artístico bastante desarrollado, y por desgracia eso, su nieto me temo que lo terminó perdiendo todo, pero sí que le donó pues eso, propiedades tan interesantes como esta. Es cierto que es neoclásica, el neoclásico, las que me conocéis de otros seminarios, no es mi estilo predilecto, simplemente porque me parece que es recuperar ideas que tiene poca alma, pero sí es cierto que como elegancia, como limpieza, sobre todo el Capricho, es un edificio bastante interesante. Pero tiene esas reminiscencias también muy del romanticismo, muy del volver a los clásicos, y los grandes jardines están pues, llenos de pabellones, templetes, y era un espacio muy espectacular que él utilizó, y de hecho se cuentan fiestas fastuosísimas allí, pero ya digo, sobre todo hay muchísimas anécdotas en Rusia. Se decía que si no le dejaban sitios se quitaba la capa y luego ni la recogía, porque decía que los duques no recogían los asientos, y se habla eso de una capa gigantesca, de que compró un caballo que no querían venderle y lo puso a arar para que su dueño viera que el dinero no le importaba lo más absoluto. Es decir, fue un gran personaje, también un personaje, tenemos que pensar en él en su época, en ese momento. La idea de pasar a la historia o de cómo se percibía era muy diferente a, por ejemplo, como lo hicieron sus antepasados con la universidad. Eso también va cambiando la forma en la que se quiere ostentar el poder. Y él, en ese sentido, Mariano Tellez Girón, fue una persona muy, muy de ese siglo XIX. Esta es el castillo de Bron que tenemos en Bélgica, y que fue su residencia predilecta. De hecho, era un castillo medieval que estaba muy en ruinas y que él, con su patrimonio personal, restaura para poder vivir allí. De hecho, pues volvemos a tener esa imagen decimonónica muy pegada a la historia. Obviamente ya estamos hablando de otro tipo de arquitectura, ya nos hemos ido de espacio geográfico, pero también esa idea también del jardín bucólico, del espacio verde, de toda esta arquitectura romántica del siglo XIX, y de esa idea también de la restauración, o de esas restauraciones en estilo, que no sé si algunos recordáis de eso, talleres anteriores o seminarios anteriores, que en el siglo XIX se comenzó a hacer. Pues aquí sí que, en esa parte sí que el duque de Osuna pues siguió esa corriente de reutilizar edificios, restaurarlos y darle un valor a la historia, o darle un valor a ese contexto histórico que habían tenido sus palacetes. También hereda, obviamente, en Madrid algunos que a día de hoy están destruidos. Las ciudades cambian muchísimo, y finales del XIX y el siglo XX ha sido demoledor para muchas de las calles palaciegas que existen en las grandes ciudades, y Madrid obviamente no va a ser la excepción. De hecho, el Palacio de Leganitos, muy cerca de la Plaza Mayor en Madrid, era la residencia ducal en Madrid, y fue completamente destruida, pero este sí que es un plano del Madrid de 1785, donde se ve no solamente el palacio, sino todos los jardines. Estos sí por forma mucho más en la tendencia del jardín francés, también por el momento en el que se van haciendo, una naturaleza mucho más controlada, mucho más arquitectónicamente geométrica, que esos jardines románticos que se van a hacer posteriormente. Obviamente el Palacio de las Vistillas, que era donde se tenía esa gran biblioteca del Ducado del Infantado. Esta sí viene del otro ducado, que adquiere la Biblioteca Nacional, y que de hecho fue
imagen de muchísimos grabados, incluso cuadros también de Goya, sobre todo por la zona de los jardines, del cerro. Era muy habitual en aquel momento hacer esos paseos por el Madrid decimonónico en esta zona. Actualmente, obviamente, los jardines siguen existiendo, pero el palacio fue destruido, eso sí, en el año 1900, creo recordar, se hace este otro edificio en estilo neomudéjar que vemos aquí, que me encanta sacar el láser, perdón. Es el Seminario Conciliar de Madrid. Es lo adquieren, después de caer todo esto en pública subasta, se adquiere, se demuele ese palacete y se construye este seminario que a día de hoy pues sigue funcionando. Y esta es otra de las propiedades que él hereda, pero en este caso no pierde. Y que era quizá el bastión del ducado del infantado, y me temo que eso sí que no lo ha podido recuperar la familia que tomó el ducado en su nombre, porque en vida del duque de Osuna él lo donó para la creación de un colegio de huérfanos de guerra. Él fue soldado, como varios de sus antepasados, casi todos los duques de Osuna han tenido algo que ver en alguna batalla, él fue soldado, y con esa idea pues también de ayuda fue esa donación al Ministerio de Defensa para que se creara el colegio. En Guadalajara. De hecho, es un edificio muy particular que data del siglo XV y que tiene algunos elementos que son renacentistas, pero tiene mucho de tardogótico. También esto se está haciendo en época pues, de los Reyes Católicos, entonces vamos a tener pues elementos, sí. Es una maravilla, además muy particular, con esa fachada, esos diamantes que le dan volumen y le dan profundidad a la fachada, más toda esa parte que es, que es casi como una fortaleza en la zona superior. Luego también el cortilo, más bien el patio, sí que sigue una tendencia decorativa, pues, también tardogótica, pero la idea es completamente renacentista. Entonces es un edificio bastante interesante y que digo, estuvo en posesión del ducado del infantado hasta ese momento que él decide donarlo. Es así, la donó en vida, no la perdió, y también otras muchas propiedades la fue donando. Pues eso es lo que nos encontramos a finales del siglo XVIII, en el momento en el que Osuna como ciudad cae junto con su duque. Porque la pérdida de poder de ese ducado de Osuna frente a lo que había tenido en siglos anteriores se traduce también en una dejadez en el mantenimiento y en, obviamente, las visitas, las fiestas y las invitaciones a otras personalidades a la propia ciudad de Osuna. Entonces, ahí sí que va a comenzar una decadencia de la que, pues, a la ciudad de Osuna todavía a día de hoy le está costando salir, sobre todo considerando pues, que desde el siglo XVI pues, había sido uno de los centros neurálgicos de poder de este país, esa pequeña ciudad que a priori no debería haber tenido nada particular, pero que sí que lo tuvo. Realmente Osuna, por volver al principio de todo, dije que iba a empezar por el final y ahora me voy a ir al origen. De eso ya hablé un poquito en la primera clase. Osuna, como muchísimas ciudades andaluzas, es un asentamiento prerromano, es turdetano en este caso. Desde el primer milenio vamos a encontrar restos en esa zona, pero sí que no tiene una importancia capital hasta ya periodo romano. Sí que el nombre de Osuna viene de Urso. Hay una leyenda que dice que en ese asentamiento bajaban osos desde las montañas que tienen alrededor para beber allí, en la zona llana, la zona del valle. Entonces de ahí es donde aparece el nombre. Pero realmente Osuna como un punto importante lo vamos a tener después de que Pompeyo pierda la guerra civil contra Julio César, porque ese pequeño asentamiento turdetano sí que apoyó a Pompeyo, y cuando César llega, pues llega prácticamente arrasando, como quien diría. Marco Antonio tiene potestad para crear una colonia y crea ahí una colonia romana, ya así hecha con veteranos de guerra, y le dan cierta importancia. Seamos sinceros, no va a ser Mérida, no va a ser un gran asentamiento romano, pero sí que va a tener una importancia relativa en toda esa zona. De hecho, va a ser la más importante de toda esa zona. De hecho, hasta el siglo IV sigue apareciendo en crónicas, ya como Urso, como Ursona, de vez en cuando va cambiando el nombre, pero incluso en el concilio de Elvira, ya tardorromano y cristiano en este caso, va a aparecer el nombre de esta ciudad. Lo que pasa es que después de aquí, pues ya hemos visto cómo muchas ciudades
van teniendo periodos de esplendor y periodos de decadencia y ahí va a ser cuando tengamos la primera caída. De esta zona vamos a hablar, o de esta primera parte, de hablar un poquito de lo que tenemos o de lo que se conserva más bien en Osuna. Osuna sí que ha sido importante, o históricamente tanto ese asentamiento como también en parte romana, fue importante porque es una zona de canteras y tiene una piedra muy característica con la que está hecha además casi toda la ciudad, la vamos a ver allí. Es una piedra en un tono crema muy porosa, que da muchos problemas a la restauración, eso sí lo tenemos que reconocer, pero que es muy fácil de trabajar y que eso hizo que toda esa zona alrededor pues fuera horadada y a día de hoy sigan existiendo numerosas grutas y numerosas cuevas desde ese periodo. De hecho, hasta el siglo XX fue una de las canteras principales de toda esa zona de Sevilla. Se utilizó para los edificios ya no solamente de Osuna, de Écija y de la zona colindante. Estas son algunas imágenes de esas cuevas. Sí que de lo que estamos viendo aquí, de esto que me temo yo que no es turdetano ni es prerromano, esto es completamente del siglo XXI, esto hablaré al final de toda la clase porque es una intervención actual en esas grutas, pero sí que eso han sido, siempre han estado no como espacio vivo, pero siempre han estado cerca de la ciudad y han estado en uso hasta hace relativamente poco. De hecho, eso, luego cuando comente un poquito lo que es el coto de las canteras, pues volveré aquí, pero es para que veamos lo que se encuentran o lo que nos encontramos hasta el siglo IV en esta pequeña ciudad. De época romana existen restos, ya decía, no es Mérida, no nos la podemos imaginar como una gran urbe, pero sí que es una urbe medianamente importante, tiene una necrópolis bastante interesante. El problema es que la expoliaron de una manera excepcional, entonces queda muy poquito. De lo poco que queda son de excavaciones anteriores y lo que se guardó, porque desde el siglo XVIII hasta que a finales del siglo XX deciden protegerlo, ya digo, fue un espacio completamente asolado. La muralla, la antigua muralla romana, que aquí esta es una foto histórica, fue excavada también a principios del siglo XX, rodeaba una pequeña parte de la ciudad, como no sé si recordáis en la primera clase, Osuna es como un pequeño promontorio y luego está la zona llana. Pues para proteger esa ciudad se crea una muralla, muy normal también en periodo romano, y esa muralla se descubrió y se excavó. Lo que pasa es que en la actualidad han vuelto a enterrarla, es decir, se hizo un pequeño estudio, eso es bastante habitual. Veo que Luisa me hace así. Tenemos que tener en cuenta una cosa sobre arqueología. Cada vez que se excava, se está destruyendo. Vamos a encontrar un montón de información, pero también se va a ir destruyendo bastante información. Entonces, una vez que excavas algo o lo proteges y sabes cómo protegerlo, o lo mejor que puedes hacer es lo que hicieron aquí, que fue vuelvo a cubrirlo y cuando tenga los medios y tenga el interés detrás para hacer un proyecto de no solamente excavación, sino conservación, que es lo más importante, no se vuelva a tocar. Entonces, a día de hoy existe, pero está un promontorio cubierto y todos estos restos de piedra, de ladrillo, están a día de hoy protegidos y cubiertos por la tierra. El teatro romano sí que está abierto, o lo que era el antiguo teatro romano, pero como veis, pues está bastante deteriorado. Es lo que digo, si no hay un proyecto importante detrás, es bastante difícil conservar esto a cielo abierto. Por eso también tenemos tantos restos de aquel periodo, porque históricamente, como se fueron olvidando, se fueron enterrando y nadie les hizo caso y durante siglos han permanecido ocultos pero protegidos. Ha sido justamente en el siglo, puede parecer irónico, pero desde el siglo XIX, siglo XX, que ha sido cuando hemos empezado a excavar, no solo España, pasa igual en Italia, en Francia, de Turquía o de Egipto no hablemos, cada vez que se abre, pues eso se acelera el deterioro de esas estructuras. Pero sí es cierto que obviamente sin excavación tampoco tendríamos la información que tenemos hoy en día de la historia. Sí es cierto que ya digo, este teatro sí que está excavado y está al aire libre, pero es cierto que está muy poco estudiado. Se han encontrado hallazgos de época romana y tiene que haber bastante más alrededor, pero no ha tenido, me temo que ahora mismo en Osuna no hay un interés por hacer una lectura de ese pasado romano importante. Eso es bastante habitual en muchas ciudades, que cuando se habla de un periodo, se piensa en un periodo, todo el enfoque, tanto público como privado,
es a ese periodo y el resto como que se diluye, como que no existe y no interesa. Entonces ahí me temo que la parte romana en Osuna pues todavía no se considera lo suficientemente interesante como para una inversión importante. Pasamos un poquito y nos vamos a ese primer bache, esa primera decadencia, que es justamente en época cuando cae el imperio, cuando cae Roma, que la ciudad es saqueada primero por vándalos, suevos y finalmente es completamente arrasada por los visigodos. La idea era también poder tener el dominio de lo que antes eran todos estos espacios romanos con la mayor rapidez posible. ¿Y cómo lo haces? Pues espantando a una población que ya estaba muy tranquila, que ya no tenía esas defensas o esas ideas defensivas anteriores tan metidas dentro, entonces puedes llegar y arrasar. La población se va dispersando y es mucho más fácil meterte hasta la cocina, como dicen, en estas ciudades. Los visigodos lo hacen y al final Osuna pues seguramente quedaría algo de población, pero muy, muy poquita. Ya va a ser en el siglo IX, con la llegada de los musulmanes, en donde se vuelve a hacer una alcazaba, vuelve a tener un poquito más de población, pero no tiene tampoco nada muy relevante en periodo musulmán. De hecho, ya en 1239 es cuando Fernando III, el rey de Castilla, conquista Osuna, igual que conquista toda esa zona, y ahí sí que vuelve a tener importancia, pero como asentamiento calatravo, que eso sí que os lo comenté en la primera clase, se convierte en uno de estos pueblos de frontera para defender esa frontera entre Al-Ándalus y el Reino de Castilla, y ahí le dan un poquito más de importancia. Pero ya digo, sigue siendo algo muy, muy tranquilo, muy relativo. Tenemos, de hecho, poca arquitectura de este periodo. Esta es una de los pocos restos musulmanes que quedan, es la llamada Torre del Agua, que hoy en día tiene el Museo Arqueológico en su interior. Pero esta ciudad realmente su importancia viene después, ya lo hemos dicho. Vamos a irnos a periodo renacentista y esto que podría haber sido un elemento defensivo, esa parte superior y esa idea de que la ciudad se derrama a partir de un castillo, pues como vimos en un primer momento, en vez del castillo tenemos nuestro centro del saber, tenemos la universidad y tenemos la colegiata, que será realmente la gran obra arquitectónica que tiene Osuna. Y para ello, pues bueno, voy a volver a hablar de los Tellez-Girón. Hablé de Mariano, el último de los grandes duques de Osuna, pero vamos a ver cómo va su familia. Realmente la familia Tellez-Girón era una familia de origen portugués y siempre ha estado muy ligada a la corona castellana. Pero me voy a ir sobre todo a dos figuras, Pedro Girón y Pacheco, que era camarero mayor del rey Enrique IV y además era hermano de Juan Pacheco. Y entre los dos, el primer marqués de Villena, que entre los dos pues se van a repartir un poco el poder real en aquel momento. De hecho, algo anecdótico sobre Pedro Girón y Pacheco es que el rey Enrique VIII le promete la mano de su hermana pequeña, Isabel, que posteriormente fue Isabel la Católica. Vemos que eso fue una jugada bastante valiente por parte de Isabel, lo de salir de la esfera de su hermano mayor, y él era el que estaba llamado a haber sido el esposo de Isabel la Católica. Finalmente, todos sabemos que fue el rey de Aragón, Fernando el Católico, pero para que nos hagamos una idea de cómo está esta familia o cómo ya estaba representada o estaba cercana al poder castellano. Su hijo se convierte en primer conde de Ureña. Hasta ahí todo normal, recibe varias posesiones, recibe la ciudad de Osuna, pero la figura que nos importa y de la que voy a hablar gran parte de la clase realmente es Juan Tellez-Girón y Velasco, llamado el Santo, que es el cuarto conde de Ureña. ¿Por qué? Porque esta es la persona a la que le debe toda la ciudad. Él se asienta allí, él nace allí y decide que su familia no solo es importante, sino que tiene que parecerlo y su ciudad es Osuna. Por lo tanto, Osuna tiene que demostrar la grandeza que tiene su familia. Luego sus sucesores lo van a tener muy a fuego, demasiado a fuego, pero con él empieza todo. Era un hombre
lo que llamamos un gran humanista, él sí es un hombre del Renacimiento, tiene muy claras las cosas, tiene muy claro cómo se está desarrollando el siglo XVI y por eso es por lo que en 1548 promueve la fundación de una universidad en Osuna, porque sabe que sin universidad esa gran ciudad que él estaba construyendo realmente no iba a ser o no iba a tener la importancia que él creía que se merecía o la importancia que necesitaba su familia. Por eso esa universidad, ese patio del que ya os enseñé en la clase anterior. Pero realmente, aunque la universidad es interesante, de hecho, voy a hablar un poquito atrás, antes que hablaba de las canteras, toda esta piedra, esa idea de la arquitectura, de meter la arquitectura renacentista en España, esos cánones italianos, pero realmente, si hablamos de arquitectura, lo que es o la que es considerada la gran pieza del Renacimiento sevillano es esta. Es la colegiata de Nuestra Señora de la Asunción, es una colegiata por bula papal, lo consiguió, pero sobre todo es también el sepulcro ducal. En este lugar están enterrados todos los duques de Osuna, desde el primero hasta la última, fallecida hace poquito, bueno, la penúltima, porque actualmente existe una duquesa de Osuna, y este es uno de los edificios que vamos a ver, obviamente, porque ya digo, es arquitectónicamente y sobre todo el número de piezas de arte que hay en su interior, es de lo más interesante que nos vamos a encontrar en gran parte de Andalucía. Lo construyen dos arquitectos, bueno, está ligado a dos arquitectos, Diego de Riaño, que es bastante importante, y Martín de Gainza. Y en su interior, pues ya digo, vamos a encontrarnos obras sobre todo de José de Ribera, el españoleto, porque la que fue una de las grandes duquesas de Osuna, de lo que luego hablé, tenía una gran colección de pintura que va trayendo desde Italia a Osuna para decorar esta colegiata. Y por suerte eso no se expolió, así que eso sí que lo vamos a seguir encontrando. Voy a pasar un poquito por la colegiata, porque aunque luego la veremos en persona, pues también para las personas que no pueden ir a la visita, para ver un poquito de ella. Este es el primer patio, de hecho, actualmente a la colegiata, cuando se accede a la visita, se accede por aquí. Este es el patio que da acceso al sepulcro ducal y es una maravilla. De hecho, encontrarte esto en ese periodo, en 1530, encontrarte toda esta decoración, esto es estuco. Y ese nivel de detalle, aunque se haya perdido gran parte de la policromía, todavía quedan algunos restos, sobre todo de frescos sí que queda algo más, pero de policromía queda poquito. Pero todo ese trabajo en estuco, toda esa decoración, la idea también de que estamos entrando en un sepulcro, es mucho más pesada, mucho más oscura y ya digo, pero a la vez es la idea de entrar en un sitio sacro con muchos elementos paganos, así que es bastante peculiar. Conforme se va adentrando uno, porque además hay varias capillas, se van encontrando pues eso, colecciones de arte, hay mucho barroco, pero también hay bastante renacimiento, justamente porque todos los condes de Ureña y duques de Osuna van a ir llevando arte hasta allí. Y lo bueno de tener propiedades en Flandes, en Italia, en todos sitios, es que te vas trayendo obras de prácticamente todos los autores de toda Europa. Aquí hay una de las obras principales, que es la que os enseño, que es la Virgen de la Granada. Y arquitectónicamente, ya digo, es muy, muy interesante porque además es un edificio que se ha ido modificando no solamente en periodo renacentista, sino también en época barroca, y nos vamos a encontrar pues desde esas columnas con yesería completamente labradas hasta artesonados, esa maravilla de puzzles de madera que eran completamente tradición andaluza en época musulmana y que luego posteriormente, aunque ya sean en pleno renacimiento y para edificios totalmente cristianos, van a seguir apareciendo. La idea del oro también, con la idea de mezclar un poco lo santo y lo terrenal, y luego también elementos como estas puertas, los accesos estaban, además, muchas de las paredes ennegrecidas de la cantidad de velas que siempre ha habido en ese sepulcro. Ya digo, es un espacio que espiritualmente estaba pensado para impresionar. Y de hecho esta es una de las capillas más impresionantes que tienen, da paso al sepulcro y está rodeada de obras de arte, tiene un coro maravilloso, es muy pequeñita, luego la veremos, pero eso es la idea también de, aunque es plenamente renacentista,
tiene mucho de teatral, te está adelantando mucho de lo que nos va a llegar posteriormente, por eso también es bastante curiosa como arquitectura. Lo que es el espacio de la cripta, donde están todas esas tumbas, excepto la del último, bueno, Mariano Tellez Girón, que sí que está en la iglesia principal, diferente a todos, el resto sí que está en una cripta y esa sí que es posterior, de hecho todo este tipo de azulejo, todo este tipo de azulejo, de piedra, esto ya estamos hablando de intervenciones muy posteriores del siglo XX para engalanar el espacio. Pero hay otros espacios que ya digo, no solamente esta capilla, este Cristo es bastante famoso en Sevilla, de hecho es una de las tallas más importantes del barroco sevillano, es de Juan de Mena, es el Cristo de la Misericordia y se tiene ahora mismo eso en una capilla lateral previa a acceder al Museo de Arte Sacro y a la iglesia principal de la Colegiata. El pequeño Museo de Arte Sacro que tienen allí, que era parte de la Colegiata original, digo, guarda todas esas obras que no se perdieron principalmente por la pérdida de posesiones y el despilfarro de Mariano Tellez Girón, sino también bueno, luego contaré un poquito más, pero Osuna ha tenido una historia, pues igual que otras muchas, convulsa durante el siglo XIX y sobre todo la invasión de las tropas napoleónicas hizo bastante daño. Sin embargo, la Colegiata sí es cierto que se respetó bastante, al menos en las obras de arte. Arquitectónicamente, luego ahora os enseñaré una foto porque sí que tuvo un deterioro, pero esa parte sí que se ha conservado, ya digo, y hay sobre todo las pinturas de Españoleto, de Rivera, están por todos sitios. Y esta, que rivaliza con cualquier catedral que nos vayamos a encontrar en Andalucía, es la iglesia principal de la Colegiata. Aquí es donde está enterrado Mariano Tellez Girón, justamente en el lateral es donde está su tumba, no está en la cripta, en el sepulcro, pero como veis, obviamente, todo lo que es el altar, todo el retablo es barroco, completamente barroco, pero lo que es el espacio sí que es plenamente renacentista. Por fuera os he enseñado alguna imagen de la ciudad, el aspecto de gran fortaleza y con esa piedra horadada que sí es cierto que exteriormente ha sufrido mucho, por dentro se conserva muy bien, pero exteriormente el terremoto de Lisboa fue fatal, pero sobre todo, creo que tengo una foto por aquí, bueno, de la portada, también los problemas de conservación. Lo bueno de esta piedra es que, como decía, esa piedra caliza es muy fácilmente tallable, se ha utilizado mucho, pero para la conservación es espantosa, se erosiona con nada y se han perdido gran parte de lo que es escultura, de lo que son tallas, se han perdido justamente por eso. Pues no la había matado. Vale, pues perdón, porque luego creo que sí, tengo que tener alguna foto en algún sitio. Esta es una de las torres, solamente se conserva una torre, esa sí que fue completamente destruida por las tropas napoleónicas. La veremos allí, esa torre, además se ve muchísimo que es una torre moderna, que no encaja con la arquitectura del lugar, y eso sí es un deterioro importante, pero por el resto, ya digo, sí que se conserva, es bastante sobria, también es algo normal en la arquitectura andaluza que sea más sobrio el exterior en ese sentido. Y ahí, eso sí, tenemos la universidad al borde, que también, al igual que la Colegiata, misma piedra, y además también la idea de la sobriedad en el exterior. Muchos de los arquitectos, obviamente, estamos hablando de que todos son contratados por el cuarto conde de Ureña, así que van a ser comunes en muchos de estos edificios. Aquí tenemos, pasamos el tiempo, 1549, vamos a hablar un poco de las fundaciones que hace el cuarto conde de Ureña, el que fue el padre del primer duque. Este es el Hospital de la Encarnación, que hoy es monasterio, de hecho es un monasterio de clausura mercedaria, se visita y de hecho vamos a visitarlo. Nos acompañará una de las religiosas que suele explicarlo. Vamos a ver, pues obviamente la zona de clausura no se puede acceder, pero sí que vamos a poder ver sobre todo la iglesia. Tiene bastantes tallas, bastante imaginería, y han hecho incluso un museo donde históricamente todos los ajuares de las religiosas que han ido pasando por allí, que podéis imaginaros, no era una fundación, era una fundación bastante importante, por lo tanto eran personas ligadas a la nobleza, pues llevaron ajuares importantes y se depositaron allí. Entonces, pues eso, hay
muchas salas museísticas, está muy bien musealizado y vamos a ver este enorme patrimonio. Realmente, digo, este edificio sí que se cambia prácticamente en su totalidad en época barroca y en el siglo XVII, y por eso vamos a ver que casi todo lo que se encuentra es barroco. Eso sí, del claustro, este claustro sí que es visitable, y veremos eso, la zona sacra y algunas de las habitaciones que componían el monasterio. También, ya digo, una de las características de Osuna, de hecho, por lo que llama la atención, es el enorme número de conventos e iglesias que tiene. Es que tiene prácticamente una iglesia por habitante. Así que y muchas son de esta fundación. Este es el convento de los agustinos. Aquí está el convento de las clarisas, que me temo que este ya sí está cerrado. Que está aquí. Muchas de estas iglesias actualmente no pueden visitarse, se encuentran cerradas, pero sí es cierto que desde hace un tiempo se le está dando un empujón a la restauración y la recuperación de estos espacios para poder abrirlos al público. También Osuna ha tenido como un repunte desde el punto de vista turístico, y eso ayuda a los ayuntamientos a darse cuenta de lo que tienen y a potenciarlo para intentar atraer más. Antes decía que os quería enseñar que tendría que tener alguna foto, efectivamente. Esta es la Torre de la Colegiata, que es completamente moderna porque las tropas napoleónicas decidieron, pues bueno, hacerla saltar. No solamente fue esa parte, así que tampoco hay una gran queja en ese sentido. Pues ya digo, ese es el convento de las Clarisas. Está también el convento de Santa Catalina, que tampoco es visitable, pero sí que tiene esta preciosa portada en tono rojo. Hay algunos edificios que lo tienen, sí que es bastante habitual en el Renacimiento sevillano y luego en el Barroco utilizar estos rojos. ¿Era también? No, era pintado. Y esta que es, además es la esquina de una de las calles más famosas de la ciudad, es la iglesia de San Pedro. Originalmente el conde de Ureña lo crea como lugar de enterramiento para sus criados. Es decir, él se crea su colegiata, pero obviamente los que eran su servidumbre, digamos, no podían quedarse atrás, y crea esta fundación solo para ellos. Actualmente, ya digo, es esa iglesia, y se encuentra justamente al final. Esta es toda la parte más famosa, donde ahora os enseñaré algunos de los palacios, y justamente en la esquina es donde tenemos esta iglesia. Y otra de las fundaciones principales es la iglesia de Santo Domingo. Antiguamente había una ermita, se cambia, y aunque es un edificio renacentista, en el interior de nuevo vamos a encontrar ya no solamente un retablo y mucha imaginería barroca, sino incluso una capilla que es completamente barroca, de nuevo con el yeso. La verdad es que se talla bastante, se trabaja bastante en esta ciudad lo que es la decoración en yeso, y la vamos a ver por todos sitios. Esta sí que sigue funcionando como iglesia, por suerte, y sí que se puede visitar. De hecho, si nada lo impide, entraremos a verla. Y forma parte eso de la conjunción de una de las calles principales, que es la calle Carrera, con la calle San Pedro, que es la que hemos visto antes. Realmente el triángulo principal de Osuna, que es el que vamos a recorrer, es el que tiene casi todos los edificios. Y ese triángulo tiene como punta, obviamente, la Plaza Mayor, que es donde está el ayuntamiento. Esto antes era la antigua Casa Ducal, está muy, muy cambiada. Se construyó utilizando una de las puertas históricas para la entrada a la ciudad. A partir de aquí ya no existía Osuna cuando llega el cuarto conde de Ureña, y ya es cuando crean este palacete que luego se convierte en ayuntamiento. Y eso es hablando de ese cuarto. Vamos a hablar de las personalidades principales de esta familia, pero no nos podemos olvidar del que llamaron el Gran Duque, Pedro Tellez Girón y Velasco, porque él, el tercer duque de Osuna, es el culpable de que la colegiata que había creado ese cuarto conde de Ureña es lo que es hoy en día, porque gran parte de estas obras de arte las dona él y su esposa. Él, pues,
ya digo, los duques de Osuna históricamente han tenido bastante relación con la guerra o más que con la guerra, con el ejército. El gran duque de Osuna pues, fue voluntario en la Armada Invencible. Todos sabemos cómo salió eso, no salió muy bien, pero bueno, tenemos que reconocer que él sí sobrevivió y además defendió La Coruña del ataque de Francis Drake, que se dio un poquito después. Va a Flandes y se distinguen varias campañas militares allí, pero sobre todo él es importante por su etapa como virrey de Sicilia y sobre todo virrey de Nápoles. Tiene 4 años, de hecho, de virreinato allí en Nápoles, crea una flota enorme y, de hecho, en la creación de esa gran flota, el revivir la ciudad de Nápoles, fortificarla y crearla como un bastión importante, hace que sea víctima de la llamada Conjura de Venecia, que es la que provoca su caída. Venecia en aquel momento, pues lo conocemos, estamos hablando del siglo XVII, tiene un gran poder, pero todo su poder es marítimo. Empieza a ver como, sobre todo en el Adriático, por culpa de este tercer duque de Osuna, hay una gran flota napolitana que está poniendo en riesgo su hegemonía allí. Entonces, el embajador de Venecia en Madrid habla con la corte y le dicen que el duque de Osuna quiere invadir Venecia no por la corona española, sino para beneficio personal suyo, y que incluso está conjurando contra el rey de España, justamente por todas esas posesiones y por toda esa importancia y poder que tiene la familia. El rey lo llama, Felipe III lo llama a Madrid, él va a Madrid y me temo que es encarcelado y no va a salir de la cárcel. Su mujer intervino por él, muchísimas familias nobiliarias, pero me temo que morirá en la cárcel. Sí es cierto que posteriormente fue exonerado o se lo consideró que todo eso había sido una conjura o había sido un boicot por parte del gobierno de la Serenísima para quitarse de en medio una persona muy, muy molesta para ellos, pero bueno, al final le costó, bueno, no le costó la cabeza porque muere en prisión, no es ajusticiado, pero sí que muere allí. Y ya digo, como cosas importantes, o porque es importante además de por esa historia española en la que obviamente ha sido muy protagonista, pues porque tuvo en toda esa época del virreinato, tuvo como secretario a una persona bastante importante, que fue Francisco de Quevedo. Tener como secretario a Quevedo es un gran ejemplo del poder que tiene esta familia, y de hecho Quevedo escribe varias obras con él como protagonista y algunas se las dedica. Fue un gran mecenas suyo, y ya su esposa, Catalina Enríquez de Rivera, él fue una de las principales promotoras y mecenas de José de Rivera. Ella tiene una enorme colección de arte en Nápoles, y justamente cuando su esposo viene a Madrid, es encarcelado, aunque sus hijos al final acaban heredándolo todo y lo tienen todo, ella empieza a traer parte de esa colección napolitana, se la trae a España, y gran parte de ella justamente es la que deposita en la colegiata, en otras propiedades, pero sobre todo en la colegiata. Una de ellas es esta, que vamos a ver allí, porque me dijeron que actualmente, porque esta obra se suele prestar mucho, suele estar en otros museos, pero actualmente la tenemos allí. Este es San Bartolomé, es de José de Rivera, y es particular por el arranque completamente. El martirio era por... se me ha quedado la palabra cogida. Sí, exacto, gracias. Lo desuellan, y prácticamente es que es un tratado de anatomía. Por eso en aquel momento que se dibujara o que se supiera que se había tenido que ver un cadáver diseccionado para saber cómo pintar eso, fue bastante rompedor, y a día de hoy todavía lo sigue siendo. Entonces esa obra es una de las que más suelen pedir para hacer, sobre todo eso, exposiciones temporales, y suele estar normalmente en préstamo. Hay varios, pero esta quizás sea la obra más importante que tiene en la colegiata. Y no podemos olvidarnos de hablar, para terminar con esta familia y con esa importancia para Osuna, del que sería el 9º duque de Osuna, y sobre todo ella, que aunque fuera duquesa consorte de Osuna, tiene nombre propio porque es la duquesa condesa de Benavente, la 12ª duquesa condesa, Josefa de Pimentel. Eran primos hermanos, de hecho ella es Josefa Pimentel y Tellez Girón.
Por eso también acumulan tantísimas riquezas. Ellos en general, pero ella fue la gran mecenas de Goya y por eso también me la traigo aquí a colación. De hecho, tiene uno de los salones literarios más importantes del Madrid Ilustrado, en esas propiedades madrileñas. Es una de las 2 primeras mujeres que ingresa en la Real Sociedad Económica Madridense y fue la primera presidenta de la Junta de Damas de Honor y Mérito que hubo en España. Es decir, fue una personalidad arrolladora y, ya digo, fue gran mecenas y amiga de Francisco de Goya. Adquirió varios de sus grabados, tiene pinturas muy importantes que a día de hoy, también por esa subasta pública de bienes, esas obras que decía que pierde el que fue su nieto, por ejemplo, esta está en el Museo Lázaro Galiano, es el aquelarre, pero esta sobre todo es muy, muy conocida, Vuelo de Brujas, que la tenemos en el Prado. Y bueno, también podemos pensar, el mal de la familia, al final su colección está por todos sitios. También en la colección March hay gran parte de los cuadros de Goya que encarga la familia. Ya digo, pues en general ha sido una familia que desde ese siglo XVI tuvo muy claro que la cultura y el mecenazgo tenían que ir de mano de su nombre y lo cumplieron de sobra. Ella fue la creadora, de hecho, del Capricho. Ese palacete fue ella la que impulsó su creación, su construcción, y sí que está también enterrada, aunque murió en Madrid, está enterrada como el resto en el sepulcro de la Colegiata de Osuna. Esta es la lápida que tiene. Y bueno, estoy hablando del noveno duque, de Madrid, de Nápoles. ¿Qué estaba pasando en Osuna? Porque la he dejado prácticamente, después del conde de Ureña y de todas esas fundaciones religiosas, la he dejado pasar. Pues teniendo esas personalidades y teniendo ese mecenazgo de artistas ilustrados, obviamente Osuna no se va a quedar, o no solamente la colegiata va a recibir obras de arte. Lo bueno de tener una universidad que necesita estudiantes y a la que acuden estudiantes es que sus familias obviamente hacen una casa para sentarse allí, y obviamente los estudiantes pues son de cierto nivel. Además, el hecho de que el ducado más importante de España estuviera radicado en esa ciudad estuviera sentado en esa ciudad, hacen que muchas familias nobiliarias decidan tener su palacete dentro de Osuna, y eso es lo que hace que Osuna sea una de las ciudades menores o de poco espacio, en donde más palacetes y casas señoriales nos encontramos en Andalucía. De hecho, eso es sobre todo auspiciado tras la llegada de los Borbones, con todo el siglo XVIII, todas las nuevas construcciones y todo el boom barroco, se empieza a construir. Aquí tenemos una de las casas en la calle Sevilla, pero bueno, os voy a ir enseñando algunos de los palacetes que veremos. Sí es cierto que la mayoría de ellos son de titularidad privada, entonces solamente se pueden pasear y verlos, pero ya digo, es una ciudad que tiene bastante encanto en ese sentido, porque tiene una cantidad de fachadas históricas pues muy, 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 muy interesante. Esta es de finales del siglo XVI, es la casa del conde de Puerto Hermoso. Esta es la casa de los Torres, también una familia hidalga importante, es un poquito posterior y de hecho ya lo estamos viendo por la arquitectura. Volvemos a tener el Palacio de Guantes y Edalda con estas columnas salomónicas. De hecho, eso sí que os lo puse por aquí, los antiguos juzgados de Osuna. Hoy es de propiedad particular, pero veo de nuevo la piedra. Y esta que es una de las casas señoriales, uno de los palacios más bonitos que hay en la ciudad, es el Palacio de los Cepeda, el antiguo Palacio de los Cepeda, y tiene esta maravilla de fachada, está justamente enfrente de un convento. Actualmente es de titularidad pública, pero no está abierto al público. Es decir, creo que es la sede del juzgado de Osuna. Y una de las cosas importantes de esta familia es que a ella perteneció Santa Teresa de Jesús. Entonces, por eso digo que son las familias principales del país las que se empiezan a sentar. La fachada, ya digo, es una preciosidad, completamente barroca, obviamente, pero eso sí, contrasta porque aunque tiene mucha decoración, toda esa profusión barroca es muy elegante, muy tranquila, y aunque tiene pues ese punto de escenografía que tiene toda arquitectura barroca,
es bastante pausada para otras que nos vamos a encontrar. Digo, es una de las mejores, pero sí tenemos que reconocer que el más famoso es este. Este es el Palacio del Marqués de La Gomera. Y tiene esta portada, está en la famosa calle San Pedro, esa calle que aparecía en prensa habitualmente como una de las más bonitas de Europa. Actualmente es hotel y restaurante, de hecho creo que gracias lo conoce en persona. Y ya digo, actualmente es el edificio civil con más importancia, o al que se le da más importancia. Juan Antonio Blanco es el realizador de su portada, está portada en 2 cuerpos, y de nuevo, de las columnas salomónicas de ese cuerpo. Esto sí que es mucho más teatral, si vemos, aunque la otra tenía bastante más decoración en general. Lo decía, esta es mucho más teatral como entrada que el Palacio de los Cepeda. En el interior, el patio, eso sí, lo bueno de esta es que sí se puede entrar, y tiene un patio precioso, realmente muy andaluz. Los elementos sí que son muy reconocibles. Y luego muy cerquita, prácticamente al lado, está este otro edificio que sí que tiene una portada bastante peculiar. Es la Cilla del Cabildo Colegial. Es la propiedad religiosa. La construye Antonio Ruiz Florindo. Y también lo peculiar es que se le dé esta importancia a un edificio que era poco más que un granero. Realmente era donde se pagaba el diezmo a la iglesia, y lo utilizaban todo el palacete como almacén para llevar todo ese grano fuera y repartirlo. Pero ya digo, la fachada es muy, muy particular, y de hecho, no solamente por la enorme cantidad de grabados, ya digo, esta sí que es lo que pensamos en una fachada barroca y ostentosa, pero sobre todo este detalle siempre me pareció muy particular y muy peculiar. Es una imagen, es la Giralda de Sevilla. Entonces es la silla del Cabildo de la Catedral de Sevilla, y se cogen y se esculpen la Giralda de la Catedral de Sevilla allí. Sí, de hecho porque aquí yo le quería poner un poquito más para atrás, esta, para que le veamos, es esta. Ahí la tenemos, la Giralda, una mini giraldita que se tallan en la fachada. Como decía antes, pues a partir de 1824, la desaparición de la Casa Ducal de Osuna, tal y como se la conoce, pues produce la decadencia de la propia ciudad. Se cierra también la universidad, por lo tanto ya toda esa idea de la ciudad universitaria, de la llegada de estudiantes de diferentes casas nobiliarias para estudiar en la universidad, todo eso desaparece. Y también, pues, la nobleza, en aquel momento, seamos sinceros, tampoco está pasando por su mejor momento, pues tiende a desaparecer, y sobre todo tiende a no seguir construyendo de esa manera tan fructífera propiedades en la ciudad. Entonces, paulatinamente la ciudad se va asentando, y ya digo, esas propiedades pasan a manos públicas, algunas pues siguen perteneciendo a las familias, pero permanecen cerradas durante mucho tiempo. Luego, en época napoleónica, pues decimos, la ciudad es conquistada, la parte de la universidad se convierte en cuartel, la colegiata pues sufre ese deterioro, suerte solamente exterior. Y esa decadencia prácticamente no se frena, o la ciudad de Osuna, de tener tantísimo poder, prácticamente baja a desaparecer, a ser la nada, aunque con ese patrimonio inmenso, hasta que, eso sí, se le empieza en el siglo XX a volver a dar importancia, sobre todo cuando empezamos a valorar el patrimonio. Tenemos que pensar, o antes decía un poquito sobre arqueología, y esto va de la mano. Nosotros le damos importancia a lo que son las edificaciones históricas a partir de finales del XIX, siglo XX. En Francia empezaron antes, nosotros fuimos un poquito por detrás en ese sentido, y hasta ya, sobre todo la década de 1920, 1930, nos empieza a proteger seriamente el patrimonio. Lo bueno es que, como la ciudad no había tenido un gran desarrollo, justamente por esa pérdida del poder de los duques de Osuna, pues no se dedicaron, como en otros lugares, a arramblar con todo, como quien dice, y a destruir todos estos edificios históricos para construir otros modernos. Por suerte, esa decadencia también salvó gran parte de la arquitectura histórica de Osuna, y sí, de vez en cuando, irónicamente, vienen bien.
De hecho, en 1967 se declara Osuna como conjunto histórico-artístico, toda la parte esa tiene protección, y ya en los años 90 empieza a ser foco del interés internacional, justamente por eso, por esa acumulación de bienes patrimoniales muy, muy interesantes y de muy buen nivel, que se concentraron todos pues eso, en un pueblecito, como quien dice, diminuto y perdido en la llanura sevillana. Entonces se empieza a ganar eso, por tanto, sobre todo la calle San Pedro es la que más fama se tiene, pero sí es cierto eso, que es una ciudad que tiene mucho patrimonio y que está empezando a explotarlo, porque se dieron cuenta de que obviamente no van a tener lo que tenían antes, pero lo que tienen es lo suficientemente importante como para protegerlo y darle valor. Como decía, el problema es que se están concentrando en lo que más llama la atención, que obviamente son los periodos renacentista y barroco. Su época anterior todavía les falta un empujoncito, pero bueno, están en ello. Sí que es cierto que eso, que en cada rincón, porque vas paseando por la ciudad y en cada rincón te vas encontrando pues es un elemento de rejería, un pequeño patio, un mirador y el... Sí. De hecho, esta es simplemente la entrada. De hecho, el resto del edificio es moderno y feo. Es decir, que es... Normalmente no suelo utilizar esos calificativos, pero en concreto digo, es que qué feo y qué preciosa es la labor de rejería que tiene la entrada. Sí, esta es la Petra de Andalucía. Como decía, ¿qué nos pasa a ver, sobre todo voy a mirarme, vamos, perfectos. ¿Qué nos pasa en la actualidad? ¿Qué es Osuna en la actualidad? Pues ya digo, es compleja porque necesita meterse en el siglo XXI y una de las cosas más interesantes que se hacen es revalorizar las canteras de una manera muy peculiar. Toman una zona que no estaba todavía protegida por ser necrópolis, simplemente era zona horadada, y se hace un espacio expositivo y un espacio que más que nada es para impresionar. Se toma un artista local, un escultor local, y se decide hacer pues esta llamada Petra de Andalucía, término que se utiliza mucho. Yo siempre digo, cojámoslo con pinzas, porque hay veces que pensamos si estos grandes calificativos decimos Petra, por el amor de Dios, con lo que es Petra. Pero sí es cierto que es un espacio bastante interesante. Ya digo, tiene parte de cueva horadada durante la historia de Osuna, pero gran parte de ella es moderna, ya digo, es de principios del siglo XXI, y tiene pues eso, espacios de leones. Sí es cierto que leones y toros de época arturdetana se conservan en el Museo Arqueológico Nacional, en el arqueológico propio de allí de Osuna, y justamente como homenaje a todo esto es cuando se crea el llamado Coto de las Canteras. En el interior, la verdad es que es un espacio que llama bastante la atención. Es escenográficamente y fotográficamente es interesante. Tiene una fotogenia muy particular. No es muy grande, pero sí que tiene esa idea de la gruta como algo majestuoso y el utilizar la piedra o darle importancia y carácter a la piedra. En el fondo también la idea de que el poder de Osuna se basa en esa primera cantera, en ese lugar que es fácil de tallar y que es fácil de sacar y por lo tanto es fácil de vivir en ella, es un poco lo que se vuelve en este lugar. Es decir, vamos a volver al origen de todo y vamos a darle una vuelta moderna a esa idea de la cueva y a esa idea del asentamiento primigenio. Tiene esas esculturas por todos sitios creadas por artistas locales. Esto se le ocurrió a dos personas que compran el terreno, creo que fue en 1990 y pico, y deciden que tienen que invertir y que van a hacer algo peculiar y que se van a hacer un espacio expositivo. De alguna manera es mecenazgo. Es igual, me sobra un poquito de dinero, pues voy a comprarme una cantera en un pueblo perdido de Andalucía y voy a decidir crear algo grande. Es algo muy, muy peculiar,
De hecho, ya digo, no es muy grande. En este caso sí que no lo vamos a ver en la visita porque se me escapa, aunque es peculiar, no me parece tan interesante como para perdernos la colegiata o perdernos la universidad por verlo, porque solamente abren de 12 a 12:30 o de una cosa así. Digo, me parte completamente la visita, lo siento, pero sí os la quería enseñar por si pasáis por allí, porque realmente, sobre todo lo que es espacio expositivo, se hace un poco de recorrido histórico por lo que es Osuna, se ve el espacio y también es mucho la idea esa sensorial de la piedra, es sobre todo lo que intentan transmitir. Pero ya digo, es la idea un poco moderna de vamos a crear un museo diferente y un museo de la nada. Pero sí, es particular y un poquito quiche. Sí, de hecho se utiliza eso para banquetes y ya digo, para visita, solamente la abren los sábados de 12 a 1 o de 12 a 1:30, hacen una pequeña visita y ya está. Pero el espacio no es enorme, pero digo, es un espacio considerable. Sí. Y todo entero alrededor, ya digo, está rodeado de esas antiguas canteras. Está muy cerca de la universidad, está en la zona alta de Osuna. Y me parecía, bueno, interesante terminar aquí porque esa parte no íbamos a poder verla, pero para ver un poco lo que es la ciudad de Osuna. Yo también esta parte, que además de que nuestra próxima cita es en Osuna, allí en vivo, yo en esta parte del taller o en esta clase, lo que quería un poco representar o lo que quería traer a colación, no sé si con éxito o no, ahora me lo diréis, es un poco que veamos en un ejemplo que tenemos aquí al lado, que es esta ciudad, un poco el devenir histórico de lo que es una ciudad que ha tenido una historia de prácticamente 3.000 años y cómo va pasando de unos periodos a otros y también como una ciudad completamente diminuta, porque seamos sinceros, en medio de la nada, en medio de Sevilla, tiene tantísima relación con elementos que nos están pasando o con lo que nos está pasando en el resto del mundo y sobre todo en el resto de Europa. Por eso también hablaba mucho de Italia, hablaba mucho de las universidades, me gustaba meter incluso las universidades que vamos a tener en toda la zona americana, porque las ciudades o los pueblos históricos no nacen porque sí. Sí es cierto que Osuna tiene una particularidad, que es una familia muy importante, que se va moviendo de Osuna pero que la siguen manteniendo. Y obviamente muchas ciudades no van a tener algo así, no van a tener un gran duque por detrás. Pero sí que ya sea, hable también de Orihuela, hable de Oñate, hable del Burgo de Osma, todos este tipo de ciudades han tenido como particularidad que son ciudades de su tiempo y tenemos que pensar siempre en eso, que el urbanismo y la ciudad depende de su tiempo y depende del contexto que hay. Dime, Cristina. Perdón. Vale, no sé cómo... Sí. Vale, perfecto. Hago esto, ¿verdad? Mejor. Y encendemos las luces. Perdón, Cristina, gracias por recordarme lo que me lío y me lío a hablar. Y bueno, ya digo, y además me dejaba tiempo justo para eso. Sí que quiero que charlemos y que me digáis, que me contéis impresiones y sobre todo que volvamos a traer a colación un poco todo lo que hemos hablado, que ha sido bastante. Gracias sobre todo por seguirme el hilo en esta locura de taller en algunos momentos, pero eso, espero que os haya resultado interesante y sobre todo eso, que me compartáis las opiniones, preguntas, lo que necesitéis. Que yo estoy aquí. No. Sí, eso pasa por intentar ser grandilocuente, que no se me da nada bien. Por cierto, sí hay una cosa que el otro día, además fue una pregunta y se me quedó sin contestar porque no la sabía, que aunque hoy no nos acompañe, ¿quién me la dijo? Por si la ve en la grabación, estuvimos hablando sobre la población de estas pequeñas ciudades menores, de estas universidades, y realmente no es lineal, pero
las que fueron urbes más importantes, tipo Baeza o Orihuela, sí que ya he encontrado, y más o menos en el censo del siglo XVI sabían tener hasta 15.000 habitantes. El resto, entre 5 y 10.000, se fueron manteniendo, pero tanto Orihuela como Baeza llegaron a eso. Sobre todo Orihuela fue un punto importante y llegaron a 15.000 habitantes, que hoy parece una tontería, pero en aquel momento fue bastante potente, sobre todo si pensamos que en el 16 vamos a tener epidemias y vamos a tener muertes y vamos a tener despoblación, porque muchas, por ejemplo, Orihuela sí que sufre mucho la salida de los moriscos, pierde gran parte de su población. Nosotros vamos a estar pensando siempre en universitarios, que van a ser pues 300, 400, 500, va a ser algo así, pero la población real de esas ciudades sí que en algunos casos pues eso fue considerable, siendo ciudades menores. Nada. Pues si no queréis nada más, vamos a terminar un poquito más pronto. Vamos a terminar 10 minutitos antes. Sé que habíais quedado para tomar algo, algunas las que podíais, así que os voy a dejar para que podáis salir un poquito antes. Yo, desde el punto de vista oficial, tengo que hablar, porque realmente nos ha llevado con una sonrisa hasta arriba, para abajo y para el costado, y nos ha permitido conocer muchísimas cosas. Así que gracias. Gracias por tomarte el trabajo de venir desde Granada, porque es un placer escuchar. Es fantástico. Gracias a Maya, que está ahí. Sí. La grabación oficial. Sí, muchísimas gracias de verdad por venir. Una visita especial. Sí. Imaginaros, con la sonrisa de vamos para aquí, vamos para allí. No voy a marear mucho, lo prometo, pero... Algo totalmente claro. Por favor, si la visita guiada, que es el día 15, como se agradece, Jessica, sí, eso es imposible. A las 9 de la mañana de la Cañada, frente al hogar. Y ya en el chat vamos a poner para que por favor se confirmen la asistencia, porque a veces a un último momento alguien no puede ir, etc. Entonces se va a agradecer que se confirme. Pero eso ya va a ser en el chat, vamos a tener toda la transmisión. Gracias. Nada, un placer para quien no pueda venir a la visita. Que nos seguimos viendo. Cualquier cosa que necesitéis, pues obviamente yo estoy aquí, estoy en el chat. Así que a ver si